Buenos días, me llamo Daniel de la Cueva, soy presidente del Comité Argentino Pierre de Coubertin y soy docente de la Universidad Blas Pascal. Quiero agradecer a la Universidad de Zulia y al licenciado Sumar Gómez la invitación para participar en la primera jornada científica internacional de semilleros de investigación en educación física, deporte y recreación. El tema que voy a desarrollar se denomina los valores olímpicos, el impacto en el desarrollo deportivo. Las ideas para entender la actualidad y los valores olímpicos en el contexto deportivo se relacionan directamente con las propuestas de Pierre de Coubertin. Lo que vamos a tratar de hacer en esta presentación es leerlo, al menos interpretarlo, desde la actualidad. Aprender a entender sus propuestas para los días que nos toca vivir. En su época el deporte era muy distinto porque no se encontraba reglamentado, no se encontraba organizado como lo conocemos hoy. De hecho, su proyecto no es solamente un proyecto deportivo de organización de eventos, sino también un proyecto educativo relacionado fuertemente con la educación física y por lo tanto con la educación de los países que participaban en sus juegos. También, obviamente, estaba la necesidad de organizar una serie de instituciones que formaran parte del proyecto. Y estas son las federaciones internacionales del deporte y los comités olímpicos nacionales, que de forma conjunta iban a definir el gran trabajo del programa olímpico y todas las actividades para la realización de estos Juegos. Vamos a utilizar como metodología el análisis del discurso, el rastreo bibliográfico, el análisis crítico y también la pedagogía de la educación. Como resultado, podemos decir que existe una idea fundamental de Pierre de Coubertin, que es una transformación pedagógica que se pretende a través del deporte, que incida en la educación y en la gobernanza de las instituciones, y que el olimpismo puede concebirse solo si se entiende su cometido educativo. Por eso es importante concentrarse en el contexto contemporáneo del deporte, con sus aspectos positivos y también sus aspectos negativos. Existen en los sectores del deporte organizado, de los organismos de gobierno deportivo, dificultades notorias y evidentes de la interpretación de los principios esenciales del olimpismo y su cometido social. Existe también una notoria divergencia para lograr que el futuro deseado se concentre en los desafíos aún no logrados que propone la idea de Pierre de Coubertin. El proyecto original está basado en la educación, así que entre sus escritos podemos encontrar, por ejemplo, que el deporte es un agente único para la salud física y moral de nuestro tiempo. El olimpismo ha ido más allá de intensificar el movimiento atlético. Ha abierto caminos fructíferos para la educación física. El futuro de la civilización, decía Coubertin, no se basa en los fundamentos políticos ni económicos. Depende únicamente de la dirección que se le dé a la educación. Por eso los valores del olimpismo no son solamente valores individuales, sino que también son valores sociales, valores humanos, valores fundamentales y, de hecho, valores para la vida. Pierre de Coubertin entendía que sentir como propio un proyecto colectivo es una de las construcciones más emancipadoras del género humano. El sujeto pasa a ser partícipe de una experiencia que lo trasciende, edificada desde abajo y por abajo, donde varias miradas distintas enriquecen una idea. Por eso la construcción del olimpismo, si bien comienza con la idea de Pierre de Coubertin, se fue modificando a través de los tiempos. Las instituciones deportivas son importantísimos agentes sociales. La educación y las instituciones del deporte evidencian la teoría y práctica de las instituciones a través de su funcionamiento. Esto quiere decir que no solamente operan en forma individual, sino que cooperan y colaboran
en el desarrollo deportivo. Por eso es muy importante establecer las funciones y las obligaciones, el compromiso social de uno y de otro. No podemos pensar que los clubes y las federaciones deportivas sean solamente las responsables de la educación deportiva. También los organismos de la educación, los ministerios de educación, los institutos de formación docente y las universidades deben estar presentes dentro de la lógica institucional, explorar, investigar y tratar de mejorar la práctica deportiva en la sociedad. El deporte es un espacio de producción sociocultural que nos obliga a pensar las tramas sociales modernas y su vinculación con el Estado, fundamentalmente con el gobierno, por esa colaboración y esa cooperación con las entidades que sean transparentes y también con gestiones confiables del deporte. Los derechos humanos, en un sentido amplio, no son un enunciado vacío, ni un sujeto de políticas rentistas que colocan al producto del espectáculo deportivo en un escalón por encima de las personas y en un escalón por encima del deporte social. La fábrica de atletas deshumanizados, profesionales robotizados, comunicadores, propaladores de órdenes impuestos, audiencias anestesiadas o asociaciones civiles sin fines de lucro, reemplazadas por sociedades anónimas. Las corporaciones con intereses en el deporte para constituir individuos acríticos y potenciales víctimas de los juegos de apuestas en línea conducen irremediablemente a la ludopatía, y eso es un peligro de la sociedad actual. El olimpismo y sus juegos son un hecho de comunicación, de deporte y de derechos humanos. Son una nueva agenda de comunicación social internacional y multicultural, de comunicación con la historia, de comunicación también con nuestra historia personal e individual. Por eso la salud, la educación, las actividades para la paz, el progreso personal y social, el cuidado del medio ambiente, la perspectiva de género y la sustentabilidad son importantísimos. Es casi nula en algunos países la percepción de la práctica deportiva como un derecho. Existen, además, problemas con la comunicación de ese derecho que es ni más ni menos que uno de los derechos humanos. El deporte no funciona como un significante de los derechos humanos, aun cuando lo defina así la Carta Olímpica. Si el Estado no estimula la comprensión de esos derechos, le cede la iniciativa al mercado y a sus intereses. No considera apenas consumidores de un producto, el producto del espectáculo deportivo. El Estado puede desarrollar un modelo propio de deporte, pero debe aclarar su rol y establecer los modelos deseables para la práctica deportiva de todos los ciudadanos. También nos encontramos con algunas formas de manifestación en los cuales el deporte todavía no ha sabido sobreponerse de alguna detección inicial. Por ejemplo, como el caso del doping. Es un desafío aún no logrado. Esto se viene combatiendo a nivel internacional desde el año 1968 y la aparición de las políticas y las medidas antidoping lo han logrado disminuir el número de atletas que consumen sustancias prohibidas o que realizan procedimientos prohibidos para obtener una ventaja en la competencia deportiva. El deporte es muy importante para que puedan practicarlo todas personas sin ningún tipo de discriminación, como lo que han sufrido, por ejemplo, atletas como Caster Semenya o Imane Gelif. Entonces es muy importante continuar trabajando en esta perspectiva para la integración de los deportistas y las deportistas trans en los Juegos Olímpicos, pero exige básicamente muchísimo trabajo para no poner en peligro el deporte femenino. La aparición de los esports nos hace pensar muy fuertemente en la falta de actividad física de toda la humanidad y por lo tanto es necesario que complementen su actividad
con el deporte tradicional. Las federaciones, como han ocurrido en los últimos Juegos Olímpicos, han comenzado a dar premios en dinero, en efectivo, a los atletas que logran medalla. Y esto es una verdadera contradicción con el espíritu de los Juegos Olímpicos. Por último, aparecen en el futuro los Enhanced Games, que son Juegos Olímpicos sin antidoping, pero con una gran recompensa económica para los ganadores de medallas y de los puestos de privilegio. Muchas veces nos encontramos, como muestra la foto, con pretensiones de que la inauguración de un estadio es una gran obra para el deporte, cuando en realidad es inequívocamente una gran obra para el turismo o para el espectáculo. En definitiva, en un gran estadio de fútbol, por ejemplo, hay muchos miles de personas sentados y hay unos pocos que están realmente realizando deporte. La práctica deportiva, implementar la práctica deportiva, incrementar la duración, la periodicidad y la distribución geográfica de la práctica de deportes es hacer política deportiva. Construir gimnasios, pero también distribuirlos en la geografía de las regiones, de los países, tiene que ver con la política deportiva, el otorgamiento de becas, la práctica deportiva, tanto del deporte popular como del deporte de alto rendimiento, es hacer política deportiva. En algunos países como Venezuela, la Constitución Nacional reza, siendo el deporte, la educación física y la recreación actividades indispensables de todas las personas, se reconocen tales actividades como un derecho humano, cuyo libre ejercicio beneficia la calidad de vida individual y colectiva. En Ecuador, las personas tienen derecho a la recreación y el esparcimiento. En Colombia se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. En países como Argentina, Chile y Uruguay, el deporte no aparece en la Constitución Nacional, al menos no relacionado con los derechos humanos. El orden mundial es un concepto complejo y dinámico que describe la realización y la interacción a nivel global, incluyendo las relaciones de poder, las reglas, las normas, los valores que influyen en la forma en la que el mundo funciona. Hace poco tiempo atrás, cuando se me pidió la participación, se me invitó a la participación en esta jornada, habíamos hablado con el profesor Sumar Gómez sobre la importancia de las relaciones diplomáticas en los países. Justamente el estallido de la guerra entre Israel e Irán nos mueve a pensar qué pasará en el futuro, cómo son esas estructuras de poder, las reglas. Hay muchos antecedentes en los Juegos Olímpicos. A partir de la Primera Guerra Mundial, luego de la Segunda Guerra Mundial, todas las guerras que afectaron a nuestro mundo, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, generalmente los países que eran vencidos no se invitaban a participar en los Juegos Olímpicos. Pero también durante los Juegos Olímpicos ocurrió el famoso Septiembre Negro, el atentado contra los deportistas iraníes, perdón, de los deportistas israelíes de parte de terroristas palestinos. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Será Israel también otro país, igual que Rusia, impedido de participar en los futuros Juegos Olímpicos? Es una cosa que hay que pensar muy seriamente. En conclusión, desde la instauración de los Juegos Olímpicos en 1896, no parece haberse encontrado ni interpretado en forma completa la propuesta educativa de Pierre de Coubertin, sino más bien el evento y sus competiciones en una constante evolución y transformación. Pero mucho queda por hacer en la educación olímpica. Existen desafíos aún no alcanzados y que demuestran la necesidad de trabajar, de esforzarse más y profundizar el deporte a nivel universal. La paz, la perspectiva de género, el doping y todas las desigualdades. El orden mundial condiciona definitivamente a las organizaciones e instituciones del deporte, que de modo terminante, al menos desde fines de la Primera Guerra Mundial hasta el presente, han influido en la participación de distintos países y de sus juventudes. Las referencias bibliográficas sintéticamente tienen que ver con el uso de la Carta Olímpica,
de los escritos de Pierre de Coubertin, compilados por Norbert Müller y por sitios de Internet muy reconocidos como son Inside the Games y el Comité Olímpico Internacional. Muchísimas gracias.